Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza y nos presentamos en esta mañana delante de ti. Te pedimos, Padre, que obres, que seas tú hablando a nuestro corazón, Padre Santo, que la palabra que estudiemos en esta mañana, que todo lo que se diga provenga por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, transformando nuestra vida y ayudándonos a ser cada vez más semejantes a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que esa es nuestra meta, ese es el propósito, Señor. Enos aquí, Señor, nos rendimos a ti, te pedimos, Padre, que quites de nuestras mentes toda distracción, todo pensamiento, Señor, que no sea enfocado en ti, en tu palabra, que nos permitas concentrarnos, Señor, en tu estudio de la palabra para gloria y honra tuya, Dios Todopoderoso. Dejamos todas las cargas, dejamos todas las preocupaciones, dejamos todo delante de tu presencia para que tú obres, Padre Santo, y que nosotros podamos enfocarnos en ti, Señor, y buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor Dios. Dejamos en tus manos nuestra vida, nuestro ser, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la Biblia, abrir en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 23, versículo 20 al 33, para continuar con nuestro estudio de este libro. ¿Eh? Éxodo 23. Si alguien necesita Biblia de papel, allá atrás hay. Éxodo 23. 23 del 20 al 33. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, será enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, y que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, y delante de ti. No les echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque será tropiezo. Amén. Amén.
gloria a Dios. Entonces hemos estudiado el libro de la ley, este libro del Éxodo, que cuenta esta historia del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida, porque aquí ya van de camino, ¿no? Y el Señor les ha dado estas instrucciones, y en los capítulos que hemos estudiado de aquí para atrás, en especial 20, 21, 22 y este 23, habla de los mandamientos, de las leyes y estatutos que el Señor ha dejado para su pueblo, ¿verdad? Y en este último fragmento de este capítulo, digamos que hasta aquí llegan algunos mandamientos, ya después en adelante empieza a nombrar otras situaciones que estaremos estudiando, pero es aquí donde el Señor estipula para su pueblo Israel lo que deben hacer. O sea, en los versículos anteriores que estudiamos hace como 15 días o 20 días, veíamos que el Señor les daba instrucciones a su pueblo para que celebraran unas fiestas especiales, ¿cierto? Unas fiestas anuales. Y en conmemoración de la protección que el Señor le había dado a su pueblo hasta ese momento, ¿cierto? Y nosotros, lógicamente, ya no guardamos esas fiestas, porque eso era parte de esta ley ceremonial que el Señor Jesucristo abolió. La ley moral, los mandamientos y todo eso sí sigue hábil o hábiles hasta el día de hoy. Por eso nosotros pues ya no guardamos esas fiestas. Porque dice que el que quiera guardar la ley tiene que guardar los 613 mandamientos, y si quebranta un solo mandamiento ya es pecado y ya es culpable de los 613 mandamientos, ¿sí? Por eso vino la gracia, por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a hacer su obra en la cruz, porque la ley lo que hacía era reflejar el pecado del hombre, ¿sí? Y ya era culpable, entonces el que intentara cumplir la ley nunca lo iba a alcanzar. Por eso es que no había salvación en esa ley. Había expiación de pecados, los pecados eran cubiertos por el derramamiento de la sangre de un cordero, pero no era perfecto como vino a ser el sacrificio del Señor Jesucristo, y que cubrió multitud de pecados, dice la palabra, y que ahora lo que hace es que por gracia somos salvos, no por obras. Entonces vemos todo esto, y también decíamos que por gracia hemos sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la gracia no significa que podamos pecar. La gracia no es una licencia para pecar, no debemos confundir la gracia con el libertinaje, porque hoy en día en muchas partes se ha confundido la gracia con el libertinaje, y le dicen que tú puedes vivir como quieras vivir, que puedes hacer lo que quieras hacer, es decir, que puedes estar de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, de discoteca en discoteca, de trago en trago, y que no es pecado. Pero eso es mentira del diablo, eso es una falsedad, porque lo que hacen es involucrar a la gente en esas cosas, a llevarlos al borde, a llevarlos al precipicio, no al borde del precipicio, sino al precipicio van a dar, porque no están siguiendo la palabra de Dios. Porque por la desobediencia de hombres, las enfermedades que se están presentando ahora, el estrés, la ansiedad y cosas así, porque es el desorden. Sí, es la desobediencia del hombre. Y nosotros no es que nos salvemos por las obras, dice que no nos salvamos por nuestras obras, sino que nuestras obras son la evidencia de la salvación que ya tenemos. Amén. Y eso es lo que debemos meditar. Entonces ahora en este fragmento de la palabra de Dios que vamos a estudiar hoy, veremos también promesas que hacía el Señor a su pueblo para proteger a su pueblo, pero era si obedecían su palabra, porque nosotros debemos ser obedientes a Dios, obedientes a la palabra del Señor. Amén. 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 Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, leamos nuevamente el versículo 20. Éxodo 23, 20.
Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Amén. Entonces vemos aquí que Dios promete enviar al ángel, dice su ángel, mi ángel, para que actúe como guía, como protector, como dirigiendo a Israel hacia el destino que el Señor les había preparado, que es la tierra prometida. ¿Sí? Recuerden que aquí estaban como a mitad del camino, y que era lo que el Señor quería, y les estaba dando todas estas instrucciones para que ellos supieran vivir de una manera adecuada y honrosa para Dios en esa tierra prometida. Y le envía al ángel para que fuera su guía. Entonces, incluso algunos eruditos estudiosos de la palabra dicen que el ángel de Jehová en esta parte y en muchas otras partes de la palabra de Dios representa, es como una manifestación del Señor Jesucristo, ¿sí? El cual viene a guiarnos a la luz y a la verdad de la salvación. Les dice que cuando dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová, hace referencia al Señor Jesucristo, está haciendo una manifestación, ¿no? O sea, todavía aquí faltaban muchísimos años para que fuera el nacimiento en carne del Señor Jesucristo, pero Él ya se manifestaba, porque ahorita vamos a ver, porque primero le estaba dando autoridad a ese ángel para que guiara a su pueblo, y no cualquier ángel puede tener esa autoridad. Entonces era la protección de Dios que se manifestaba con este ángel de Jehová, pero asimismo hay otros ángeles que el Señor ha utilizado y utilizará para nuestro beneficio, para cuidarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Amén. Incluso aquí en Éxodo 3, en el libro de Éxodo 3, le damos un segundito. En Éxodo capítulo 3, verso 2. Dice, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Es aquí cuando Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo, pero dice aquí que el ángel de Jehová, y si vemos, le dio un nivel de autoridad, que se presentara. Entonces ese nivel de autoridad no, digamos que no se le podía dar a cualquier ángel, ¿sí? Los ángeles no tienen ese nivel de autoridad de presentar y hacer esta manifestación. Por eso también se refiere a que podría ser la manifestación del Señor Jesucristo para que como guía a su pueblo. Y aquí se le da un nivel de autoridad que no podría darse a cualquier ángel normal. Leamos el Salmo 91, 11, por favor. Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, 11. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aquí vemos reflejado cómo el Señor usa a los ángeles para nuestra protección, para que nos guarde. Y esto es verdad, el Señor tiene a sus ángeles. Nosotros no podemos mandar a los ángeles, sino que eso solo está bajo la potestad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él los usa como Él quiere. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Pero dice ahí que Él puede mandarnos acerca de ti para que nos guarden todos nuestros caminos. Amén. Si obedecemos la palabra del Señor, si obedecemos a Dios. Volviendo ahí a Éxodo 23, versículo 21. Dice,
Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces Dios exhorta a su pueblo ¿a qué? A que obedezca. ¿Sí? Dice, y oye su voz, y no le seas rebelde. Que no debemos ser rebeldes a la voz de Dios, que Él nos habla mucho por medio de su palabra, ya que la autoridad digamos que aquí le decía y exhortaba a su pueblo a que obedecieran a este ángel, porque la autoridad provenía del mismo Dios, mismo era el Señor Jesucristo, según los eruditos de la palabra, y era una manifestación. Y ahí se muestra la fidelidad y la obediencia que son necesarias en nuestras vidas. La fidelidad a Dios y la obediencia a Dios, pues la desobediencia trae grandes consecuencias y graves consecuencias. Por eso el Señor insta a que seamos obedientes en su palabra. Vamos a Samuel, al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Primera de Samuel. Quince 22. Amén. Oído, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Y aquí habla algo muy impresionante. La obediencia a la palabra de Dios es superior a cualquier sacrificio. Ahí les hablaba el Señor por medio de Samuel a su pueblo diciendo que el Señor se complacía más en que le obedecieran, en que obedecieran la ley en ese momento, y ahora el Señor se complace más en que le obedezcamos. Amén. O sea, ya no es necesario presentar sacrificios de animales en un altar para honrar a Dios, sino que Él prefiere que nosotros le obedezcamos a la palabra. Es más, prefiere que nosotros mismos nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora no es que nos sacrifiquemos literalmente para Él, no, que sacrifiquemos lo que tal vez nos llama aún la atención de las cosas de este mundo, que nos sacrifiquemos de no pecar, que nos sacrifiquemos en no caer en la tentación, que sacrifiquemos todas esas cosas que le gustan a la carne y que son pecado. Así que debemos presentarnos delante del Señor en santidad cada día. O sea, ya no es necesario que cumplamos rituales sin un corazón obediente, sino que el Señor prefiere que le obedezcamos. Amén. Leamos en Deuteronomio, libro de Deuteronomio, ahí más adelantico, de Éxodo, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, vamos a leerlo del 1 al 14 y lo leemos ahí rápido. Deuteronomio 28, ¿ya lo tienen? Versículo 1 al 14, dice el título, bendiciones de la obediencia. Oído, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres que la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida.
Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Las bendiciones y promesas a la obediencia. Y es que es muy importante tener presente que para Dios Él quiere que le seamos obedientes y que le seamos fieles, ¿sí? Y eso que va a garantizar nuestra protección, el apoyo en medio de nuestros problemas, y la defensa que hace el Señor contra nuestros enemigos, contra el que se quiera levantar contra nosotros. Y es ahí donde vemos todas estas bendiciones, y son tremenda palabra, promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿qué debemos ser? Obedientes. Debemos ser obedientes a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos, a abandonar el pecado, a corregir nuestro camino, a andar como el Señor quiere que andemos. Amén. Volvamos a Éxodo 23, siguiente versículo, que es el 22. Amén. Dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Sí? Entonces Dios anunciaba que la obediencia de su pueblo a la voz de ese ángel, del ángel de Jehová, no solo traería la bendición sobre ellos, sino que también iba a traer la protección divina, la protección de Dios para su pueblo. Y si seguimos fielmente las instrucciones de Dios, Él se convierte en nuestro defensor contra cualquier situación que se quiera levantar contra nosotros. Para cualquier enemigo que quiera hacernos daño, Él se levantará, Él nos ayudará con la diestra de su justicia. Amén. Leamos ahí en el libro de Romanos, ahora en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Amén. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y eso es verdad. Y la palabra de Dios es verdadera, es fiel. Y Él no va en contra de su palabra. Todas estas promesas de bendición y de protección son verdaderas. Y dice que si Dios es por nosotros, si estamos en la presencia de Dios, si estamos en la comunión con Dios, no hay nadie que se levante en contra de nosotros. O se podrán levantar, pero no nos afectarán, porque el Señor está con nosotros como nuestro protector. Amén. Entonces esto nos llama a confiar en Dios y a obedecer sus mandamientos.
cuando lo necesitamos, en medio de la prueba, en medio de la situación, Él siempre va a estar ahí. Y Él siempre está ahí. Está con sus brazos abiertos, está guardándonos, cuidándonos. Lo que pasa es que nosotros a veces lo ignoramos. Nosotros a veces somos los que nos hacemos de los oídos sordos y no obedecemos su llamado y no obedecemos, y por ende Él no tiene cómo protegernos. Vamos a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 41, por favor. Isaías 41, verso 10. Y vemos lo que nos dice el Señor, Dios Todopoderoso. Isaías 41, verso 10. Amén. Nos dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y Él está ahí siempre con nosotros. Y dice que no temamos, que no le debemos temer ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la angustia, ni a los problemas, ni a las situaciones, ni nada, porque Dios está con nosotros. Amén. Oh Dios. Amén. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y a veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras propias manos y vengarnos, darle esas cinco bendiciones al enemigo, ¿no? Pero no, el Señor dice que no debemos nosotros tener eso, o sea, por eso debemos confiar en Dios, obedecer a Dios, y Él es el que nos defiende, Él es el que obra, Él es el que pagará al que nos quiera oprimir conforme a su propósito, conforme a su santa y perfecta voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros mismos no podemos reaccionar mal, sino debemos devolver mal con mal. Es más, hasta el mismo Señor Jesucristo dice en la palabra que Él decía que debemos amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos, bendecirlos, que si tienen hambre debemos darles de comer, que si tienen sed debemos darles de beber. A ese nivel debemos llegar, a ese nivel de confianza en Dios y de comunión con Dios, de que podamos reaccionar de esa manera frente a las personas que nos hacen daño. ¿Sí? Y es algo que a veces pudiera ser como difícil de comprender, ¿no? Y difícil de hacer, pero el Señor quiere que le obedezcamos. Y si en la palabra de Dios dice que debemos hacer eso con todas las personas que nos rodean, incluso con las que nos hacen daño, pues que debemos hacer, obedecer y hacerlo de esa manera. Amén. Amén. Éxodo 23, 23, por favor. Dice: porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Es decir, de todos esos feos, como dicen por ahí. O sea, Dios asegura que el obedecer al ángel de Jehová conducirá a Israel a conquistar esa tierra prometida. ¿Sí? Y si vemos más adelante, si estudiáramos el libro de Josué, lo estuvimos leyendo un tiempo, ahí se ve cómo el Señor obró, cómo el Señor cumple la promesa, cómo el pueblo de Israel empieza a entrar a la tierra prometida. Ya estando en la tierra no hay ningún enemigo que se pudiera levantar contra él. Y es más, muchas veces ni siquiera ellos tenían que hacer nada, simplemente tenían que estar y
y obedecer al Señor, escuchar al Señor, y el Señor mismo se encargaba de librarlos de los enemigos. Amén. Porque esta conquista era parte del plan divino, del plan de Dios para establecer su pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Veamos ahí en Josué capítulo 1, verso 9. Solamente ese. Josué 1:9. Ahí adelantico de Deuteronomio. Josué 1:9. Dice, Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué debemos ser? Esforzados y valientes a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la situación, de la escasez, de la enfermedad, a pesar del hambre, de la angustia, a pesar de todo, el Señor está ahí con nosotros. Y Él estará con nosotros. Y es el mismo Señor Jesucristo que estará con nosotros ¿cuánto? Todo el tiempo, para siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Él estará con nosotros. Dice la palabra de Dios que hasta el fin del mundo, pero también está la promesa de la vida eterna, que estaremos con Él por esta eternidad. Amén. Entonces debemos ser esforzados y valientes. Pero dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, es decir, obedezcas y hagas conforme en obediencia a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Entonces esto demuestra que la presencia de Dios a través de su guía garantiza la victoria. Y hoy en día la presencia, o sea, en esta historia del Éxodo se estaba manifestando la presencia de Dios por medio del ángel de Jehová. Pero ahora nosotros ¿qué? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Y esto garantiza que la victoria en medio de la prueba, en medio de la dificultad. O sea, no garantiza que nunca vamos a tener dificultades, no garantiza que nunca vamos a tener problemas. Lo que garantiza es que saldremos victoriosos de todas esas situaciones. Amén. Entonces ahora es la promesa de la obediencia, pero a la luz de la verdad, Dios les había prometido toda esa tierra al pueblo de Israel. Si vemos en el versículo, adelantándonos un poquito, aquí habla en el versículo 31 de Éxodo 23, dice que desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, o sea, era un terreno para el pueblo de Israel que les había prometido muchísimo más grande. Pero ¿qué pasa? La desobediencia hizo que el pueblo de Israel no tuviera toda la tierra que el Señor les había prometido. ¿Sí? Entonces, si eran obedientes, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y hoy en día la iglesia, la misma humanidad, no han sido 100% obedientes, no hemos sido 100% obedientes con su palabra. Por eso es que han venido consecuencias a nuestras vidas. Amén. Entonces esas consecuencias de la desobediencia están presentes y estarán presentes en la vida del desobediente. Pero si somos obedientes, que estarán todas esas bendiciones. Amén. Éxodo 23, versículo 24 y 25, por favor. Dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Amén. Promesas del Señor. Y dice que Israel debía rechazar la idolatría que había en esos países paganos, y todos esos hábitos que tenían esas ciudades, esa gente, ¿sí? Tenían que dedicarse exclusivamente a Dios. Y como resultado Él prometía bendecir la provisión del pueblo,
bendecir su pan, sus aguas, eliminar toda enfermedad. Qué bueno hubiera sido para el pueblo de Israel la obediencia, ¿no? Y a la luz de la palabra, si estudiásemos de aquí todos estos libros de aquí en adelante, incluso en el de Reyes, decía que se levantaba un rey, estaba bien un tiempo el pueblo, pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios y caían nuevamente en pecado, en idolatría a dioses ajenos, y venían las consecuencias. Y vuelve el Señor a tener misericordia con su pueblo, pero vuelve la burra al trigo y el pueblo otra vez al pecado. Pero ahí hay consecuencias de la desobediencia. Hasta el día de hoy Israel está en esas consecuencias, porque de la tierra prometida y de la tierra que habían conquistado, hoy es mínimo lo que tienen por posesión. Entonces es ahí que debemos ser nosotros obedientes. Este mandamiento decía que era un mandamiento a inclinarse solo delante de Dios y no de otros dioses. Ya se había manifestado y se le había dicho a su pueblo en Éxodo 20, versículo 3 al 5. Unas hojitas atrás de Éxodo 20. El Señor ya le había hablado a su pueblo. Y ya nos ha hablado a nosotros. Amén. Éxodo 20, versículo 3 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero entonces vemos aquí que el Señor había sido claro con su pueblo, y también en Éxodo 23 les decía que tenían que ser claros, que no podían dejar esas estatuas, ni adorar esas estatuas, ni adorar esas imágenes de sus ídolos, sino que antes tenían que destruirlos. Y hoy en día tal vez nosotros no adoremos ídolos, figuras hechas por hombres, o pues por lo menos nosotros los creyentes, los cristianos, porque en la Iglesia Católica se siguen todavía esas costumbres paganas, pero también nosotros a veces tenemos ídolos, o idolatramos a los hijos, porque dice la palabra de Dios que Dios es por encima de todas las cosas, que debemos adorar a Dios y nuestra principal prioridad es Dios. La segunda prioridad es el cónyuge, y la tercera prioridad son los hijos, y así sucesivamente. Pero a veces ponemos al cónyuge o ponemos a los hijos por encima de Dios, y no debe ser así. O sea, los hijos no son nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios Todopoderoso, amén. Nuestra familia no es nuestro Dios, el trabajo no es, porque a veces hasta el trabajo, que es una carga, a veces lo idolatramos y nos enfocamos tanto en el trabajo que dejamos de un lado las cosas de Dios. O sea, ¿qué es un ídolo? Es toda cosa o persona o equipo, hasta tecnología, lo que sea, que le quite el tiempo, o que nos quite el tiempo que es para Dios. Hasta el deporte hoy en día, que dicen que el deporte es para el bienestar, para la salud, pero ya se ha vuelto un obstáculo en las personas porque prefieren ir a hacer deporte o ver deporte que realmente venir a la presencia de Dios. Que el gimnasio, que el cuerpo, hasta el cuerpo mismo, uno mismo se vuelve nuestro propio ídolo, y entonces por mantenernos bonitos, entonces no le dedicamos el tiempo que es al Señor. Y es ahí donde estamos cometiendo y donde estamos desobedeciendo y donde estamos pecando. Pero el Señor quiere que nos alineemos, amén, que le obedezcamos. Amén. En Éxodo 23 nuevamente, pero versículo 26 al 30. Dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te haré la cerviz de todos los enemigos. Enviaré delante de ti la avispa
que eche fuera al hebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten las fieras contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces incluso el Señor promete esas bendiciones de Israel, de salud, de fe, de fertilidad, dice que promete la victoria sobre sus enemigos delante de cualquiera, si obedecían la palabra, claro está, si obedecían las instrucciones y la voz de aquel ángel que los estaba guiando. ¿Sí? Dice que no iba a haber esterilidad, sino que todas las mujeres eran fértiles y los hombres, y habla de que los iba a defender. O sea, dice tanto que enviaría terror delante de ellos, que ni siquiera tenían ellos que enfrentarse a sus enemigos, sino ya con la fama de que el Señor les estaba ayudándolos, que el Señor, Dios de ellos, los estaba protegiendo. Ya los mismos pueblos salían y se iban, ya quedaban derrotados, pero solo si se obedecía la palabra de Dios. Volvamos ahí en Deuteronomio, más adelante, Deuteronomio capítulo 28. Verso 4. Y aquí el Señor como que estaba reconfirmando esas promesas. Deuteronomio 28:4 dice: bendito el fruto de tu vientre, es decir, la fertilidad, el fruto de la tierra, que iban a producir mucho, el fruto de las bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo iba a ser fértil y bendito en la obediencia de su pueblo. Y la obediencia a Dios trae prosperidad, victoria, y aunque los desafíos sean grandes a veces en nuestras vidas, las pruebas y las situaciones sean complicadas, que no vemos la salida, el plan de Dios de su protección está ahí. Pero nótese que lo que leíamos ahorita de Éxodo, él decía que no les iba a dar de una vez toda la tierra, porque si quedaba desolada la tierra, las fieras del campo se iban a multiplicar y entonces podían incluso atacarlos. O sea, era un plan progresivo del Señor. Asimismo, el Señor en nuestras vidas, Él no nos puede dar ya todas las cosas, porque a veces nos desviamos por esas cosas y terminamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces es un plan divino que es progresivo y seguro, pero está garantizado en la multiplicación y en la bendición de su pueblo. Amén. De nosotros, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios y Él tiene cuidado de su pueblo y Él tiene cuidado de nosotros. Y son grandes promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces Dios establece, leamos en Deuteronomio capítulo 23, pero el versículo 31. Sí, señora, 23, 31. No. Sí, de Éxodo 23. Se me cruzó. Éxodo 23, versículo 31. Dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. O sea, si vemos hoy en día esa promesa de esa tierra, era, por decir, o sea, Israel queda en el mapa aquí un pedacito chico, pero él había prometido toda esa tierra y ellos ahorita están solo aquí en un pedacito. Entonces es ahí que las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Entonces yo les había establecido esos límites claros, una vasta tierra que Él prometió entregarles en manos de su pueblo, donde habitaban
valga la redundancia, habitantes paganos, ¿sí? Donde había muchos habitantes paganos con dioses ajenos que habían caído en mucha idolatría y todo eso, y que tenían que ser desterrados de ahí para que tomaran eso por posesión a su pueblo, ¿sí? Y era como que la guía del Señor, lo que el Señor tenía planeado para ellos. Vamos a Josué capítulo 1 verso 3. Donde se confirma la fidelidad, o sea, confirma la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Si vemos el libro de Josué, es todo acerca de esa conquista de la tierra prometida, y es ahí que el Señor cumplió gran parte de sus promesas. Lo que no se ha cumplido, no se cumplió por la desobediencia de su pueblo. Y dice el versículo 3: yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso les iba a entregar el Señor, eso les estaba entregando ahí, y confirma esa fidelidad. Amén. Pero entonces vemos acá en Éxodo 23 nuevamente, versículo 32 al 33. Dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y viendo la historia del pueblo de Israel en los siguientes libros de Samuel, de Reyes y todo eso, fue lo que hicieron. Incluso ahí en el libro de Josué se relata que entró su pueblo y tenían que sacar a todos los pueblos de delante de ellos, y ellos dejaron personas, dejaron pueblos en desobediencia, y esos mismos pueblos después terminaron siendo yugo sobre ellos y estando sobre ellos en guerras y conflictos, y es ahí donde la desobediencia tomó consecuencias. Entonces Dios advierte a Israel que no debían formar alianzas con esas naciones paganas ni adorar a sus dioses, ya que esto podía llevarlos al pecado, a desviarse de la fidelidad, de su fidelidad, desviarse a la idolatría. Y a veces esto también debe ser una advertencia para nosotros, porque Dios quiere que le seamos fieles, que estemos firmes con Él en sus caminos, que nuestra vida realmente sea ese reflejo de la salvación. Y cuando nos desviamos por las cosas de este mundo, por las cosas incorrectas, por las ganancias deshonestas, por todo eso, pues nos estamos desviando de esa fidelidad del Señor. Amén. Amén. Y como decía, la desobediencia trae consecuencias, ¿sí? Y en el versículo 31, como les mencionaba hace un momento, fija los límites que tenía la tierra prometida. O sea, una vasta zona que tenían que por conquistar. Pero debido a la desobediencia, ni siquiera ocuparon la pequeña posesión. Es más, hoy en día ni siquiera tienen lo que llegaron a poseer cuando entraron a la tierra prometida. O sea, eso fue menguando a lo largo de la historia. Tanto que en un momento ni siquiera tenían tierra. Ni siquiera durante muchos años, cientos de años, el pueblo de Israel estuvo esparcido por el mundo y no tenían nación, no estaban reconocidos como nación. Pero bueno, el Señor tiene misericordia y hoy en día lo hicieron así. Pero todo es consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 28, por favor. Versículo 15 al 21. Amén. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, todas esas consecuencias a la desobediencia. Y dice:
Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta, y maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, terribles consecuencias de la desobediencia. O sea, en los versículos anteriores leemos la obediencia, y que si obedecen estarán benditos en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, pero la desobediencia trae las consecuencias contrarias de lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas. Por eso debemos ser obedientes, para que no vengan consecuencias a nuestras vidas, porque vienen consecuencias del pecado, ¿verdad? Cuando pecamos y cuando actuamos mal, vienen consecuencias sobre nuestra vida, que son cosas que no son agradables para nosotros, ¿cierto? Entonces es ahí que el Señor quiere que tengamos bendiciones en lugar de maldiciones. Por eso nos advierte que debemos ser obedientes. Podríamos seguir aquí leyendo un sinnúmero de desobediencias o de consecuencias de esa desobediencia, pero son como más extensas de lo que leímos de la obediencia. Pero he ahí que las bendiciones de Dios son eternas en obediencia y amor. Amén. Entonces, mayor es la obediencia y mejor es obedecer. Entonces, todo esto nos recuerda que debemos tener cuidado con las influencias del mundo que compiten con nuestra fe. ¿Sí? Que debemos mantener nuestra adoración y lealtad exclusivamente a Dios. Que debemos de dejar de idolatrar hasta nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Eso no significa que no podamos hacer ejercicio, que no significa que no podamos ir al gimnasio, pero si le dedicamos más tiempo al gimnasio que lo que le dedicamos a Dios, es donde está mal, es donde está el pecado, porque debemos dedicarle más tiempo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y dice que debemos mantenernos fieles y firmes en el Señor, obedeciendo, porque tal vez vemos o incluso tal vez ni siquiera hemos visto aún las consecuencias de todas esas cosas. Puede que estemos como que en el momento de que hemos sido desobedientes y las consecuencias no han sido tan graves, pero en algún momento llegarán esas consecuencias de la desobediencia. Por eso, si corregimos nuestro camino, estamos aún a tiempo de corregirlo. Amén. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Hagamos primera de Juan capítulo 1, por favor. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, verso del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Amén. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le haremos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestro pecado. Porque es que a veces no reconocemos el pecado que aún mora en nuestras vidas. A veces nos hacemos los que no es con nosotros, los de los oídos sordos, y estamos como Shakira, ciega, sorda, muda y no sé qué más.
¿Sí? O sea, omitimos lo que el Señor nos quiere decir. No prestamos oído a lo que el Señor nos habla y nos dice que debemos corregir nuestro pecado. No usamos nuestra boca para confesarle a Dios nuestro pecado. No es confesar ante los hombres, es confesar delante de Dios en la intimidad, en la oración con Dios y confesarle a Él lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos que no le agrada a Él, que va en contra de su palabra. O sea, debemos pues nosotros procurar andar conforme a su palabra. En el versículo 1 del capítulo 2 ahí de primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, el Señor no nos ha desechado. A veces dicen que hasta uno mismo piensa: uy, yo no tengo perdón de Dios, pero vean ahí que si confesamos nuestros pecados, dice, si nos presentamos delante de Él, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer nuestro pecado, presentarnos delante de Dios y declararle nuestro pecado, confesar ese pecado, abandonar ese pecado y luchar contra ese pecado. Porque a veces sí confesamos y decimos: Señor, perdóname, pero a veces no luchamos lo suficiente contra la tentación, no luchamos lo suficiente contra ese pecado que aún se enseñorea de nosotros, y debemos luchar para no caer, debemos luchar para no hacer las cosas que no debemos hacer. Tenemos ese tiempo de ser obedientes, de ese llamado a la obediencia que nos hace el Señor por medio de este libro de Éxodo que estamos estudiando, que debemos serle fieles, que debemos serle obedientes. Tenemos que dejar el pecado pasado atrás, recordar para no vivir en el mismo pecado, sino que también debemos mirar hacia el futuro, y no el futuro en esta tierra, porque a veces el futuro es incierto en esta tierra, pero el futuro celestial en el reino de los cielos, ese sí sabemos cuál es, ¿cierto? El reino de los cielos, de ese futuro glorioso, sí debemos tener en mente. Dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Amén. Entonces debemos pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. Tenemos que estar en comunión con el Señor para evitar la tentación, evitar el pecado. Tenemos que tener comunión con el Señor en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en alabar al Señor y en congregarnos frecuentemente, porque si nosotros no dedicamos tiempo en nuestros hogares a la oración, a la comunión con Dios, pues, y si tras derecho no venimos a la iglesia, pues estamos muy débiles y caemos muy fácilmente en el pecado. Entonces debemos irnos fortaleciendo tanto en la comunión, en la congregación cuando venimos a la iglesia, pero también en nuestro tiempo, porque aquí venimos, si venimos solo los domingos, venimos 2 horas. ¿Qué pasa con el resto de horas a la semana? Entonces debemos tener comunión con Dios cada día. En oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en alabar al Señor y en congregarnos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones a tu palabra, por toda la desobediencia que hemos tenido hasta este día, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón, que eres nuestro fiel abogado, Jesucristo el justo, Señor. Por eso acudimos a tu misericordia, Señor, y ayúdanos y fortalécenos, Padre, para no pecar, para poder luchar cada día contra nuestro pecado, para poder luchar cada día contra la tentación, para poder soportar, Padre, y seguir firmes en tus caminos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a apartarnos del mal y a hacer el bien. Ayúdanos a seguir tu palabra, a ser obedientes cada día, Señor. Nos abandonamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, Padre. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, fortalécenos y guíanos para que nosotros también hagamos tu voluntad, Padre Santo. Dejamos todas las cosas en tus manos, Señor. Y si quieres, si es necesario, úsanos, Señor, para llevar tu palabra, llevar el evangelio, para dar buen testimonio delante de todas las personas que nos rodean, porque sabemos que el tiempo se está acortando, Señor.
que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor Jesucristo por nosotros, y queremos no irnos solos, sino irnos acompañados de nuestras familias, de nuestros allegados, de nuestros conocidos. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, y haz tu voluntad, ayúdanos, fortalécenos y guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones para todos.